Cerrar. Bueno, ahora sí, siendo entonces las 7 de la mañana, vamos a dar inicio pues entonces a nuestra charla del día de hoy. Les doy nuevamente entonces la bienvenida a nuestras exposiciones de aulas abiertas y el día de hoy vamos a estar hablando entonces de síndrome del opérculo torácico venoso. No sé si alguien me pueda decir si están viendo la pantalla y si me estoy escuchando. Sí, perfectamente. Bueno, entonces como tal empecemos porque el síndrome de opérculo torácico se refiere entonces a una constelación de signos y síntomas que aparecen como resultado de la compresión del paquete neurovascular que se va a dirigir entonces hacia el miembro superior. Dependiendo entonces de la estructura que esté más afectada, vamos a ver entonces tres variantes diferentes que son la neurológica, la venosa y la arterial, y en ese mismo orden en que se los acabo de relatar, finalmente va a ser la prevalencia o la frecuencia en que estas estructuras van a estar afectadas. De todos modos, se considera un hallazgo que es poco frecuente, pero teniendo en cuenta que este síndrome afecta principalmente a personas jóvenes, se asocia con una gran carga de morbilidad para el sistema de salud porque tiene muchos días de incapacidad relacionados. Pero pues realmente algo positivo es que en las últimas décadas el diagnóstico y el manejo de este síndrome ha presentado una evolución dramática, considerando entonces la aparición de nuevas técnicas endovasculares, terapias de anticoagulación y ayudas diagnósticas disponibles. Vamos entonces con un caso clínico y se trata de Arleison, un paciente de 24 años que no tiene ningún antecedente de relevancia. Él nos cuenta que desde hace 5 años empezó a practicar remo con una intensidad de 3 días a la semana en la represa de Guatapé. Entonces, el fin de semana pasado, él se fue con todos sus amigos a tratar de mejorar su marca como equipo, cuando en ese momento sintió dolor en el hombro derecho. Él pensó que se trataba de manguito rotador, que ya le habían infiltrado y pues él siguió con su vida normal. A la mañana siguiente, despierta con edema simétrico de la extremidad derecha y una vecina le recomendó que se hiciera una ecografía Doppler porque a ella le había funcionado mucho. Entonces se hace la ecografía en la cual se evidencia una vena subclavia derecha que está ocupada por material anecoico que dilata el vaso, que no tiene llenado el color y presenta una ausencia de señal Doppler. El radiólogo le dice que no, que ya se vaya para urgencias porque parece que tiene una trombosis venosa profunda aguda de la subclavia derecha. Entonces vamos con la evolución del concepto y es que esto comienza con las descripciones independientes de Page en 1875 y de Schruta en 1884, en donde ellos cada uno por aparte tenían una serie de casos en el que reportaban una condición nueva en la que el brazo de un paciente que era completamente sano se empezó a ver edematizado y descoloreado. Y ellos llegaron a una conclusión de manera independiente y era que tal vez los movimientos del hombro comprimían la vena axilar y por ende favorecían la formación del trombo precisamente por esa estasis venosa que se estaba produciendo y que probablemente por eso se veía un trombo a nivel del eje axilo-subclavio. Después de eso ha habido algunos otros reportes de casos, realmente pues ha tenido muchos nombres, muchas denominaciones y acá tenemos entonces la trombosis traumática de la vena axilar, las estasis venosas del miembro superior, el síndrome de Page-Schruta y finalmente pues la trombosis por esfuerzo del eje axilo-subclavio. Realmente, pues este síndrome encaja finalmente en el macrosíndrome del opérculo torácico venoso y aquí vamos a tener principalmente dos fenotipos, que es el síndrome de Page-Schruta y el síndrome de McCleary. Vamos a ver entonces cómo se diferencia. El de Page-Schruta es finalmente la trombosis por esfuerzo, entonces aquí voy a ver un trombo como tal, e inicialmente se creía que el ejercicio o el esfuerzo eran los que ocasionaban el cuadro fisiopatológico y clínico, pero luego pues ya se comprendió que realmente era un fenómeno obstructivo que conllevaba a la formación de ese trombo. Mientras que el síndrome de McCleary también se llama el síndrome de obstrucción intermitente del miembro superior y se le denomina así a todo el subgrupo de pacientes que presentan absolutamente todos los síntomas del Page-Schruta, pero que realmente nosotros nunca logramos demostrar un trombo en el eje axilo-subclavio. Entonces vamos a empezar con lo anatómico y es que recordemos que en el síndrome de opérculo torácico vamos a tener pues tres espacios más importantes que son entonces el triángulo interescaleno, vamos a tener el espacio costoclavicular y vamos a tener el espacio menor pectoral. Entonces en el triángulo interescaleno vamos a tener pues que está delimitado en la parte inferior, miren ustedes acá por la primera costilla y en la parte anterior por el escaleno anterior y en la posterior por el escaleno medio. Y a través de este triángulo interescaleno van a pasar entonces algunas ramas de precisamente pues del plejo braquial y aparte de eso también va a pasar entonces la arteria subclavia. Eso es muy importante porque miren que a este nivel no pasa la vena. Entonces a este nivel, cuando tenemos compresión a este nivel, no vamos a tener afectación venosa.
Y es por eso que si ustedes miran, este espacio es mucho más alto, es un espacio que es mucho más craneal y precisamente por eso, si ustedes se ponen a pensar, las costillas cervicales van a afectar muchísimo más al triángulo interescaleno, es decir, van a afectar mucho más a las estructuras arteriales y neurológicas que a las venosas, que miren que las venosas están en otro espacio muy diferente. Entonces, otro espacio, que es el espacio costoclavicular, está delimitado en la parte superior por la clavícula y en la parte inferior por la primera costilla, y en la parte pues más interna, entonces vamos a tener el ligamento costoclavicular y es precisamente en ese espacio donde va a estar pasando la vena subclavia y pues realmente es precisamente por eso que la afectación se da a este nivel, porque miren que la vena subclavia está muy pegadita al ligamento costoclavicular y aparte de eso también está pegada al tendón subclavio. Acá les traigo como otra representación y miren que entonces algunos autores incluso les quitan esos nombres que estábamos hablando y le ponen el triángulo arterial y neurológico al triángulo interescaleno precisamente porque acá se van a afectar esas estructuras y en el otro tenemos un triángulo venoso que en el triángulo venoso es precisamente donde se va a afectar la estructura venosa como tal. Finalmente tenemos el espacio pectoral menor, que por el espacio del pectoral menor pasan pues las tres estructuras, tanto nerviosa como arterial como venosa, y ahí lo que va a pasar es que entonces vamos a tener del límite anterior el pectoral menor y del límite posterior entonces la pared torácica. Miren, acá se ve un poquito más bonito todo, y es que en el triángulo interescaleno tenemos las ramas del plejo braquial, tenemos la arteria subclavia, y en el espacio costoclavicular, miren ustedes acá la vena que está muy delimitada, acá tenemos el ligamento costoclavicular, tenemos la primera costilla, la clavícula, y tenemos entonces el tendón subclavio. ¿Qué pasa? Pero entonces ustedes saben que nosotros no somos anatómicamente todos iguales y ya se habían hecho muchos estudios de por qué se estaban presentando precisamente estos trombos en la vena. Entonces miren que acá se hizo un estudio post-mortem en el cual se estaba evaluando precisamente cuál era la posición del tubérculo escaleno, donde se insertaba precisamente ese escaleno anterior, y acá se incluyen entonces 21 cadáveres y alrededor de 50 costillas secas disecadas, precisamente para mirar cuál era la normalidad de la posición o la angulación precisamente de ese tubérculo. Y se demostró que hasta el 14% de los pacientes, pues de los muertos, perdón, de los cadáveres, tienen entonces una inserción que va a ser posterior, anterior, y el 9% van a tener una inserción que va a ser posterior. Y se demostró que esa inserción anterior del tubérculo del escaleno anterior finalmente tiene más riesgo de desarrollar precisamente una compresión sobre el eje axilosubclavio y finalmente entonces una trombosis. En cuanto a la epidemiología, pues lo primero que hay que mirar es la clasificación de los pacientes con edema asimétrico de miembro superior. De ellos, el 56% va a tener una fleografía negativa y el 44% va a tener cambios. De ese 44%, el 4% va a ser compresión extrínseca sin trombosis y casi que la mayoría va a ser por cáncer. Y el resto, entonces, van a ser el 25% trombosis venosas primarias del brazo, hasta en el 55% de los casos son espontáneas, y el siguiente, el 16%, va a ser trombosis venosas profundas secundarias del brazo, el 24% por catéteres y el 10% por malignidad. Recuerden que estas son entonces unas series de casos que son viejas, de 1988, pero que conforme, digamos, han aumentado el uso de estos catéteres y dispositivos como las líneas de marcapasos, de catéteres venosos centrales y PICS, pues obviamente lo que tenemos más en este momento es que prevalece o predomina las trombosis venosas primarias secundarias, sobre todo al uso de estos dispositivos. De esas, entonces miren que el 5% de las primarias van a ser inducidas por esfuerzo y en otras series un poco más posteriores, hasta el 11%, pueden ser por ejercicio inusual. Entonces, entre los pacientes que tienen síndrome de opérculo torácico, el más común de todos es el compromiso neurológico en el 90 al 95% de todos los casos. Luego viene entonces el compromiso venoso del 3 al 5% y finalmente el arterial en el 1 al 2% de los casos, y eso pues ya entenderán ustedes que es por la ubicación anatómica. Aquí en las primeras series se daba sobre todo en individuos activos entre los 18 y 40 años y sobre todo en esas series más común en hombres y en el brazo derecho, pues porque recordemos que es que la población en general es diestra. Y algo importante en las series más nuevas es que realmente esto de la parte de la edad pues se sigue manteniendo, son pacientes que van entre los 24 y 48 años, pero que por ejemplo esta parte entre sexo femenino y masculino se ha igualado, equiparado mucho, teniendo en cuenta que el rol de la mujer en la sociedad pues ha avanzado y que realmente las mujeres realizan también trabajos extenuantes. Fumadores 41%,
En cuanto al índice de masa corporal, puede ser tanto de índice de masa corporal normal como sobrepeso. Y en la lateralidad tenemos generalmente diestros, como ya decíamos, 16% de estos pacientes son atletas y miren que los estados de hipercoagulabilidad son solamente 6,5% con una historia de hasta el 8% de trauma axilar o cervical. Miren entonces que de esas trombosis venosas profundas que supuestamente son idiopáticas, algo muy importante es que hasta el 39% son relacionadas con el esfuerzo y eso es muy importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta esto para el interrogatorio y saber que de pronto nuestro paciente, en vez de tener una trombosis idiopática, la tiene relacionada con el esfuerzo, entonces hay que preguntar bien. ¿Hay diferencias? Claro que sí las hay. Miren ustedes que tenemos una media de edad, una mediana de edad mucho más baja para las trombosis relacionadas con esfuerzo, 28 años contra 35 años. Y miren ustedes que las que son idiopáticas generalmente van a tener un antecedente de que personal o familiar de que ya tuvieron otras trombosis, de uso de anticonceptivos o de uso de terapias de reemplazo hormonal o de también pues como para inducir la ovulación. También es muy importante tener en cuenta que en estos pacientes que son idiopáticos tenemos más positividad de anticuerpos y más presentación de trombofilias, mientras que en las relacionadas por esfuerzos, en general todos estos tests van a salir negativos. Ahora, ¿con qué se ha relacionado mucho estas trombosis por esfuerzo? Generalmente con ocupaciones, entonces todo lo que tenga que ver con trabajo manual, por ejemplo, los pacientes que trabajan en fábricas de carros en trabajo manual ensamblando, o los pacientes que son conductores de camiones o los fisioterapeutas, pero también con pacientes que tienen actividades físicas o recreacionales, principalmente el tenis o el pádel, que hacen mucha flexión del hombro por encima de los 90 grados, karate y también remo, como lo tenía Arleyson. También puede ser que incluso ni siquiera es que hagan mucho deporte, pero también se han reportado casos de pacientes que simplemente moviendo los muebles o cargando pues como un equipaje pesado, pintando paredes, tapizando, realmente moviendo madera, haciendo velitas pues o push-ups, lavando ventanas también una semana antes del evento, puede ser que esos pacientes desarrollen esto. Les traigo entonces otras, pues como otras cortes, como un poco más actuales. Entonces tenemos desórdenes hipercoagulables hasta el 7%, una edad de 32 años en promedio, pero miren que aquí pues sí sigue siendo pues como la lesión de deporte la más común, 44%, ocupacional 27%, seguido de causas desconocidas en el 20%, y algo que también quiero que tengan en cuenta es los músicos, sobre todo los que tocan guitarra o batería. Y no solamente eso, sino que miren acá, las costillas cervicales apenas representan el 2% de los casos cuando hablamos de síndrome de opérculo torácico venoso. Miren que acá, si ustedes se ponen a buscar las causas de síndrome de opérculo torácico, en general nos hablan casi siempre de anomalías esqueléticas u óseas. Entonces, miren, aquí tenemos una costilla cervical, proceso transverso de C7 elongado, exostosis de la primera costilla, callo excesivo, y esto, pues si nos vamos a ver realmente bien, y las vamos a discernir de acuerdo al subtipo. Miren ustedes que las costillas cervicales sí son muy importantes, pero en el síndrome de opérculo torácico arterial hasta en el 68%, mientras que miren que para el opérculo torácico venoso no tiene nada que ver o pues muy poco que ver con el 2,3% de los casos. Y miren lo que sí tiene que ver con el opérculo torácico venoso y es que en el 41% de los casos son compresiones costoclaviculares puras, precisamente por ese espacio costoclavicular que hablábamos, seguido de hipertrofia del escaleno anterior o del subclavio, y seguido también de la hipertrofia muscular combinada con compresión costoclavicular y finalmente con el 7% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver que en la mayoría de los casos, toda esta clínica se desarrolla durante o inmediatamente después del ejercicio intenso y en estos casos lo usual es que se desarrolle más o menos en 2 a 3 horas, pero también pueden haber pacientes que lo desarrollen en días, generalmente entre 48 y 72 horas, e incluso el 10% de los pacientes, pues ese día que hicieron el ejercicio o la actividad no lo sienten, se van a la casa y amanecen y ven precisamente todos los síntomas que el inicial es el edema asimétrico del miembro. Entonces, ese edema simétrico generalmente no deja fobia y se extiende desde los dedos hasta el hombro y no es infrecuente también que comprometa la base del cuello. La piel se va a tornar de color rosa, es decir, rubicunda o cianótica, y en estos casos va a presentar un patrón de decoloración que es difuso moteado, que se hace mucho más evidente, obviamente, en la mano y el antebrazo. Van a referir dolor, pero el dolor es, digamos, de los síntomas menos comunes en el síndrome de opérculo torácico venoso, que puede referirse al brazo, la articulación del hombro, es de tipo sordo con intensidad variable. Y aparte de eso, también en el examen físico vamos a ver venas superficiales más prominentes,
que pues si son alrededor del hombro se llama el signo de Buchler, y se puede palpar también un cordón doloroso en la región axilar. Miren entonces que los distintos estudios dicen que lo más frecuente es distensión venosa, luego el signo de Burchell con la circulación colateral, el edema del brazo, la descoloración azul y finalmente el dolor con ejercicio. Miren que ese dolor apenas es del 6.6%, mientras que el edema es más o menos de 93%, y la gente solamente viene a consultar más o menos al día 10 de que empezaron los síntomas. Pero entonces, como estamos ante un caso de edema asimétrico de miembro superior, ahí lo que tenemos que hacer es descartar si mi paciente tiene una trombosis venosa o no. Y aquí entonces lo que tenemos es que hay un pues, score de probabilidades, que es el score de Constance, en donde este score entonces nos trae 4 realmente ítems, que son un material venoso insertado, que es el catéter o un dispositivo de acceso en la yugular o en la subclavia. Tenemos también dolor localizado, edema unilateral asimétrico, y finalmente tenemos también otros diagnósticos que sean al menos igual de plausibles. En ese caso, los 3 primeros nos dan un punto cada uno y el último nos resta un punto. ¿Y qué pasa? Entonces, para decir que el paciente tiene probabilidad alta, vamos a decir que es mayor o igual a 2 puntos, en el cual tenemos un rendimiento súper alto en las 3 cohortes, que es una área bajo la curva desde 0.68 hasta 0.70 para las 3 cohortes de validación. Pero entonces ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y el dímero D qué pasa? Lo que pasa con el dímero D es que el dímero D ha sido ampliamente estudiado en los miembros inferiores, pero no en los superiores, pero miren que estos estudios han tratado de mostrar su rol o su protagonismo acá, y miren que realmente sí se ha demostrado que el dímero D en estos pacientes sí tiene una P que es estadísticamente significativa, y que en esos casos incluso se eleva hasta 2.900 nanogramos por mililitros cuando se compara con el control de apenas 600. Y que miren acá el área bajo la curva como es de bueno ese rendimiento cuando tenemos un puntaje de corte de 500 nanogramos por mililitros. Miren ustedes que la especificidad y la sensibilidad van aumentando hasta que al final ya llegamos a una sensibilidad y especificidad de casi el 100%. Entonces, con base en esto, en el 2014 se nos diseñó pues un algoritmo que es muy parecido al algoritmo que tenemos en miembros inferiores, y es que tenemos entonces una probabilidad clínica con el score de Constance, y ahí entonces si es likely o probable, entonces hacemos una ultrasonografía por compresión, y si no es probable, entonces hacemos un dímero D. Si resulta normal, pues entonces no tiene nada, en ese caso no le necesitamos hacer nada, y si resulta anormal, pues le hacemos la ultrasonografía de compresión. Este algoritmo fue muy bueno, se relaciona el 96% de los pacientes con una falla diagnóstica del 0.4% y una prevalencia de trombosis venosa profunda de miembro superior de 44% cuando eran probables, y solamente 6% cuando resultaron improbables. Entonces, en el diagnóstico por imágenes del síndrome de opérculo torácico venoso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay una recomendación. Hola, hay alguien con el micrófono prendido, ¿lo apagan, por favor? Gracias. Bueno, entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que dicen las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología para el 2020 en la evaluación del síndrome de opérculo torácico venoso, y es que miren ustedes acá que las más apropiadas son 4, que son la radiografía de tórax, la tomografía de tórax con contraste venoso, el Doppler, obviamente, y de primera pues está la venografía por catéter. Vamos a hablar de cada una. Entonces, los rayos X nos ayudan con estructuras óseas que nos hablan del pinzamiento. Aquí miro anomalías de la primera costilla, costillas cervicales, malformación congénita, lesiones óseas, y sirve para todos los tipos de síndrome de opérculo torácico. Se recomienda en el posoperatorio también para evaluar neumotórax. Y miren que acá pues realmente en el venoso no nos interesa tanto las costillas cervicales, pero sí miren que se pueden ver los procesos transversos alargados. En el Doppler venoso y arterial de miembros superiores, pues es ideal realmente para evaluar patología venosa arterial. Acá sabemos que el paciente, que digamos que tiene la ventaja de que está muy disponible, que es de más bajo costo y que tiene muy buen rendimiento. Y en ese caso va a ser entonces el método de elección para evaluar trombosis venosa de miembros superiores. Aquí esto es muy importante porque recuerden que la mayoría de estos pacientes van a presentar una trombosis venosa de miembro superior en el eje axilosubclavio. Entonces, si yo tengo un Doppler que me dice eso y tengo la historia, yo básicamente ya tengo el diagnóstico. Aquí lo que pasa es que tiene limitaciones para observar causas de compresión más profundas, como el tumor de Pancoast o la espondilopatía cervical, y en el posoperatorio me va a ayudar mucho para evaluar la permeabilidad y complicaciones como hematomas o colecciones. Y algo bueno es que se puede combinar con unas maniobras de provocación que son las de Adson, Eden y Wright. ¿Qué pasa con esas maniobras? Esas maniobras, cuando se usan solitas, son muy sensibles, pero muy poco específicas. Y cuando se usan con el Doppler, pueden elevar su sensibilidad y especificidad casi hasta por encima del 90% cuando uso 4 test provocadores.
Pero que es muy importante, acá es muy importante que entendamos que hay muchas maniobras que están diseñadas y la mayoría de ellas están diseñadas es para síndrome de opérculo torácico arterial y neurológico. Porque miren que, por ejemplo, Adson lo que hace es que va a hacer un cierre precisamente del espacio interescaleno, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, la mayoría de estas maniobras han sido evaluadas en el neurológico y en el arterial, pero no en el venoso. Y la mejor combinación es Adson y Wright, pero cuando se reproducen los síntomas. Yo no, pues digamos que el objetivo de esta charla no es explicar como cada una de las maniobras, pero lo que buscan ellas finalmente es cerrar o causar precisamente como ese cierre de los espacios para ver si se reproducen los síntomas, pero miren que realmente su sensibilidad y especificidad combinadas son inferiores al 80%. ¿Qué pasa también con estas maniobras? Que las maniobras pueden ser positivas en pacientes sanos. Entonces, miren que pueden tener hasta hallazgos hasta el 36% positivos en estos pacientes y solamente empiezan a desaparecer estos hallazgos positivos cuando hacemos más maniobras. Entonces, en el caso de que las vamos a hacer, pues las deben hacer, digamos, repetitivas y sobre todo, como les digo, si el paciente tiene síntomas neurológicos o arteriales, pero síntomas venosos, como les digo, la clínica es la clínica de una trombosis venosa profunda de miembro superior. Y de todos modos, en el Doppler se han intentado como mirar a ver qué es lo que pasa cuando hacemos esas maniobras y lo que se ve es que cuando hacemos abducción se pierde la plasticidad y aparte de eso lo que pasa es que se doblan las velocidades. La otra es la tomografía. Esa tomografía de tórax nos ayuda pues a mirar alguna estrechez anatómica que cause la compresión. Se puede encontrar acá disminución del tejido adiposo hasta distorsión o estrechez del espacio con esas maniobras de provocación. Acá se va a preferir la TAC con contraste, con inyección del contraste en el antebrazo contralateral y también va a servir pues para la valoración postoperatoria porque evalúa la descompresión adecuada y la permeabilidad vascular. La angiotaquia en fase arterial, pues obviamente en este escenario que estamos hablando no tiene ninguna cabida, pero pues se podría utilizar si yo pienso que mi paciente tiene sobreposición también con arterial. Y si el la angiotaquia en fase venosa, pues obviamente esta sí la deberíamos utilizar si vamos a utilizar tomografía, que es, se evalúa tanto en posición neutra como con el brazo elevado, y acá pues realmente lo que vamos a demostrar es que haya una trombosis y circulación colateral, o en el caso de los pacientes que tienen el síndrome de McCleary, es decir, la compresión intermitente, en esos casos lo que evaluamos es un pinzamiento de más del 50% que reproduzca pues como síntomas. Pero vuelve y juega, la compresión venosa en abducción puede estar presente en asintomáticos sanos. Aquí en estos casos la tomografía se debe hacer con un yodo de 30% de concentración y se debe pasar a 4 mililitros por segundo, teniendo en cuenta que da mejor rendimiento pues, de imágenes y siempre lo debemos hacer con imágenes renderizadas por volumen y no en cortes transversos ni sagitales porque realmente generan demasiados artefactos y que generan una clasificación incorrecta. Y miren que las imágenes renderizadas por volumen son las que mejor digamos, detección del grado de estenosis tienen en todas, estenosis 1, 2 o 3. Obviamente también va a influenciar quién lo lee, pues obviamente los que son lectores junior se van a equivocar más que los lectores senior. Bueno, la que sigue es la venografía guiada por catéter, que realmente pues es el método de elección. Generalmente, si va a hacer una intervención, acá se recomienda siempre tomar imágenes con contraste a través de adquisición con sustracción digital, tanto en posición neutra como estresada, y el hallazgo va a ser pues la estenosis de la subclavia con colaterales venosas o la oclusión total de la subclavia. Tiene la ventaja de que pues lo que habíamos dicho, pues puede hacer intervenciones adicionales, y en el contexto postoperatorio se ha utilizado para evaluar la estenosis residual y definir si el paciente va a requerir angioplastia o no en algunos protocolos en los cuales se ve que si el paciente tiene una estenosis residual pues con trombo residual, y tiene muchos síntomas, se podría llevar una angioplastia. Además, también se puede utilizar combinado con el IVUS para evaluar el tamaño del lumen residual y la presencia de redes venosas webs, que son pues con mayor precisión que la venografía solita. Y finalmente, pues yo sé que a todos les gusta la resonancia, les voy a decir algo de la resonancia, es que caracteriza los espacios anatómicos del paciente, tanto en neutro como en abducción. Miren acá cómo se ven de bien los espacios, tanto el interescaleno como el costoclavicular y el del pectoral menor. Y acá lo que vamos a hacer es que se puede observar la pérdida del tejido celular subcutáneo adyacente a la vena. En T1 yo puedo evidenciar lesiones causantes como costilla cervical, anomalía fibromuscular, hipertrofia, pero vuelve y juega. Si se realiza en abducción, se debe tener cuidado con la interpretación de estos resultados porque se ha demostrado estenosis tanto de sanos como en pacientes con realmente el síndrome. Acá entonces miren que cuando el paciente está en abducción, realmente lo que pasa es que vamos a tener una ligera estenosis cuando entra la vena subclavia al espacio costoclavicular y aquí ni siquiera se va a ver y cuando está en neutro, miren que vuelve otra vez a su posición pues como normalita.
¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como es tan, pues muestra tanto detalle, miren ustedes que pacientes asintomáticos hasta el 90% de los casos pueden presentar hallazgos en la resonancia que supuestamente hablan de una estenosis leve a grave y eso realmente pues no lo tienen los pacientes porque ni siquiera tienen síntomas. Cuando, por ejemplo, es venosa, en ocasiones también puede mostrar que hay una estenosis de la arteria sin tenerla hasta en el 14% de los casos. Y si, si el paciente viene por síntomas arteriales, incluso se ha demostrado que esos que vienen por síntomas arteriales, según la resonancia, también tienen disque compromiso venoso, cuando tampoco es así. Y lo mismo en el neurogénico en el indeterminado, que hasta el 96% de los casos puede salir incluso con compromiso venoso sin tener. Entonces, realmente para definir un síndrome de opérculo torácico venoso por resonancia, se recomienda siempre obtener una estenosis de más del 50% en un corte sagital, en T1 como en una venorresonancia en abducción, y siempre, siempre, siempre en este caso debo diferenciar entre una compresión fisiológica benigna y una que sea totalmente sintomática. Por eso, realmente, por la alta tasa de falsos positivos, no se recomienda elección si yo solamente sospecho un compromiso venoso. Y miren que los estudios realmente que les voy a mostrar más adelante son estudios en los cuales se hace el diagnóstico solamente por la historia clínica y la ecodoppler, y luego estos pacientes son llevados pues como a venografía para la intervención, pero que realmente la gran mayoría de estos pacientes, hasta el 60% de los casos, solo tienen ese Doppler más la historia clínica. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que miren los autores lo que dicen, a pesar de que la venografía por TAC y la venografía por resonancia nos ofrecen un montón de detalles, realmente no nos impactan el manejo. Entonces, que por esas razones ellos no recomiendan hacer esto para el manejo de BTOS, pues o de síndrome de opérculo torácico venoso, de manera inicial. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que miren que ustedes a veces van a tener pacientes que tienen solapamiento de síntomas, entonces tenemos pacientes que tienen tanto venoso como neurogénico o venoso y arterial, y en ese caso, pues yo ya sí podría utilizar la resonancia de tórax, pues si tiene síntomas neurológicos o si tiene síntomas arteriales, pues una angiotac, una angioresonancia con contraste para mirar a ver qué está pasando. En cuanto a tratamiento, entonces vámonos al recuento histórico, es que inicialmente se hacía elevación del brazo con terapia anticoagulante y solamente se intervenía si habían recurrencias. Si había recurrencias, se hacía resección de la primera costilla. ¿Qué pasa en la actualidad? Vámonos con este estudio del 2008. Es un estudio observacional retrospectivo en donde es una corte grande de 608 pacientes de 16 a 51 años, donde se evalúan 626 extremidades que tuvieran pues este diagnóstico de trombosis. El objetivo primario era mirar a ver qué fue lo que se hizo en esa clínica de Estados Unidos durante 50 años en cuanto a diagnóstico y tratamiento, y esto fue en Dallas, Texas. El periodo de recolección fue entre el 58 y el 2008 y se hacen 4 grupos diferentes. Entonces el grupo 1 es un tratamiento antes de 1975. Aquí todos fueron evaluados en las primeras 6 semanas del evento, pero lo que se hizo o lo que se utilizó fue solamente heparina no fraccionada en el hospital y warfarina en casa, es decir, un tratamiento conservador. Se les decía a ellos que levaran el brazo y volvieran al trabajo a las 48 horas, y si había recaída, se hacía una resección transaxilar con o sin trombectomía. ¿Y qué pasó? Pasó que el 58% de ellos recayeron, entonces se tuvo que llevar a resección transaxilar. El grupo número 2 se trataron después del 75 y a todos se les realizó venografía con anticoagulación con heparina no fraccionada y trombolisis, de los cuales 10 fueron con streptoquinasa y 26 fueron con uroquinasa ya después de que tuvieron pues como todas estas precauciones de los efectos adversos sistémicos de la streptoquinasa. Y aparte de eso, como una alta tasa de recurrencias en el grupo 1 que les mostré con el manejo conservador, aquí a 25 de esos pacientes se llevó a resección transaxilar de una vez. ¿Y qué más se les hacía? Se les hacía una división completa del ligamento costoclavicular, del músculo escaleno, y acá se trataba de que la resección del escaleno fuera lo más extensa posible, precisamente para evitar que esas fibras se volvieran a adherir, pues como a la fascia, y también se hacía resección de las bandas o adherencias presentes. Se comprobó entonces la permeabilidad venosa a través de observación directa y los pacientes retornaron a sus trabajos luego de 6 semanas de incapacidad. El grupo 3 evaluaron todos los pacientes en las primeras 6 semanas y a estos sí se les hizo de una a todos resección transaxilar más trombolisis sin anticoagulación, y el grupo 4 fue un grupo tardío que se evaluó luego de las 6 semanas del evento, a los cuales se llevó a trombolisis más resección sin anticoagulación, y a 3 pacientes se les hizo rotor-rooter, que es finalmente pues un método para pues que por medio de la rotación voy a diluir el trombo. Entonces, ¿qué pasó? En el grupo número 1, que fue el conservador, el 58% de los pacientes recayó o tuvo síntomas persistentes.
En el grupo 2, que fue pues ese grupo que fue como transicional, el 59% tuvo recaída o síntomas persistentes, y en el grupo 3, que fue ese grupo que se le hizo la terapia descompresiva desde el principio, es decir, la resección de la primera costilla, el 0% tuvo recaídas, y el grupo 4, que fueron aquellos que se intervinieron después de las primeras 6 semanas, lastimosamente la uroquinasa no logró, solamente logró en el 50% de los pacientes reducción del trombo y el 0% de los pacientes con recanalización completa. Entonces, ¿qué pasó? Ellos evaluaron los resultados en excelentes y buenos, y miren que los que mejor resultados excelentes y buenos tuvieron fueron los del grupo 3, es decir, los que tuvieron de entrada una terapia descompresiva, es decir, la resección de la primera costilla. Aquí miren que los del grupo conservador fueron los que continuaron con dolor y edema, y 21 de ellos tuvieron que ser llevados a resección transaxilar, de los cuales 2 continuaron con síntomas y otros 2 hicieron flegmasia ciruleadores. El grupo 2, solo 2 pacientes presentaron edema intermitente, ninguno tuvo flegmasia, y el grupo 3, 96%, con resultados excelentes porque les hicieron una resección temprana de la costilla, y el grupo 4, que fue esa resección tardía, después, es decir, después de las 6 semanas, pues el 57% tuvo resultados excelentes, el 21% no recanalizó ni hizo circulación colateral, y lastimosamente el 11% hizo un síndrome postrombótico grave, teniendo en cuenta que pues cuando se les hicieron los bypass, ninguno de esos bypass permaneció abierto a los 3 meses. Ninguno de los dos grupos presentó muertes ni TEP en el seguimiento. Vamos con este del 2013, un poco más reciente, estudio observacional retrospectivo de 117 pacientes que tenían también lo mismo, y acá también se dividen en 4 grupos que fueron trombolisis guiada por catéter con cirugía temprana, y cirugía temprana es resección de la primera costilla más escalenectomía por debajo de los primeros 14 días de tratamiento. Luego el grupo 2, que es trombolisis temprana más cirugía tardía, es decir, por encima de los 14 días. Grupo 3, que no tuvieron trombolisis, pero tuvieron cirugía tardía por encima de los 14. Y grupo 4, manejo conservador. Esto fue el objetivo primario era examinar precisamente los desenlaces funcionales de pacientes usando el protocolo de la Facultad de Medicina de Exeter, UK, y acá usan entonces para ese fin una escala que es la escala DASH, que es una escala de discapacidad de hombro, mano y brazo, o también utilizaron la QDASH, que es pues la Quick o la abreviada, en donde el puntaje máximo de discapacidad eran 100 puntos, es decir, entre más puntos, más discapacitado. Y el servicio vascular, y esto fue hecho en el servicio vascular de Exeter, en Royal Devon and Exeter Hospital, en UK. El periodo de recolección 95 a 2011, miremos a ver qué pasó. Entonces miren que en las cirugías tempranas, el retraso hasta la cirugía fue de 7 días, mientras que en las tardías se pudieron demorar hasta incluso los 4 meses. La aproximación más importante fue la transaxilar, y lo que más se vio fue lo que hablamos ahora de la compresión costoclavicular, la hipertrofia del subclavio, la hipertrofia muscular y costoclavicular combinada, y en último lugar, la costilla cervical. Las complicaciones de esto fueron neumotórax en el 4.8% de los casos y neumotórax y embolia pulmonar en el 2%. Pero miren ustedes que el grupo que mejores puntajes de DASH, es decir, de discapacidad tuvo al final del seguimiento, que fue al año, fueron los pacientes que se les hizo la cirugía de descompresión temprana. Miren ustedes acá lo mismo, miren ustedes cómo al hacerles una cirugía de descompresión temprana, estos pacientes tienen unas escalas DASH que caen muy rápido al tercer mes y se mantienen muy bajas hasta los 5 años, mientras que, por ejemplo, en la trombolisis con cirugía retrasada, es decir, por encima de las 2 semanas, estos pacientes no caen tan rápido y aparte, pues es muy oscilante porque realmente hay meses en donde tienen muchos síntomas. En los que solamente tuvieron cirugía retrasada, pues ni se diga, los DASH muy altos, y en los que tuvieron manejo conservador, miren ustedes que las escalas de discapacidad también fueron muy altas a los 5 años de seguimiento. Y finalmente este estudio del 2024, muy nuevo, que es este estudio observacional retrospectivo, se incluyen 76 pacientes con diagnóstico de trombosis por esfuerzo del eje axilo-subclavio. El protocolo aquí es inserción de un catéter de trombolisis, trombectomía farmacomecánica, si al otro día no, pues se siguió presentando trombo residual, angioplastia, luego resección de la primera costilla durante la hospitalización al alta, a través de un abordaje intraclavicular, y estos pacientes sí se iban con anticoagulación por 3 a 6 meses. Aquí buscaban determinar la seguridad y la eficacia de ese protocolo y pueden ver Israel Deaconess en Massachusetts entre 2007 y 2023. Miren ustedes lo que hablábamos, aquí en estos pacientes solamente se les hizo Doppler, no se les hizo otra imagen, y el 90% tenía trombosis venosa profunda, y aquí miren que las series ya favorecen a los anticoagulantes directos en el 44% de los casos.
Intervención endovascular, lo más común fue la lisis en el 87%, luego la angioplastia y luego la trombectomía, y en la aproximación más común fue la infraclavicular, seguida de la transaxilar, y el tiempo de la intervención fueron alrededor de 14 días, que era lo que habíamos hablado, y el 25% les hicieron pues la cirugía de descompresión antes de que se fueran para la casa. Miren ustedes que las complicaciones eran el 14%, lo más común fue el sangrado en el 12% de los casos, seguido de retorno al quirófano en el 3.9% de los casos, y neumotórax y lesión renal aguda en el 1.3% de los casos, pero teniendo en cuenta que tuvieron más complicaciones aquellos pacientes que fueron operados por encima de los 30 días. Miren ustedes que en el seguimiento al año, 93% de resolución de síntomas después de este protocolo, el 90% de ellos salieron anticoagulados durante más o menos 4 meses, y lo que más utilizaron fueron los anticoagulantes directos en el 45%, y las tasas de reintervención, miren ustedes que fueron mucho más altas en los pacientes que fueron operados tardíamente, con un 24% para angioplastia después de lo primero. Bueno, a ellos también hacen una venografía de control de rutina, y esa venografía al parecer también disminuye las tasas de reintervención, que ellos hacen esa venografía más o menos entre 2 a 4 semanas, y lo que demuestran aquí en esta tabla básicamente es que las tasas de reintervención son mucho más bajas en los que sí se les hace. Entonces, después de leer todo esto que yo les digo, Arleison dice, no, doctor, yo no entendí nada, ¿qué hacemos entonces? Entonces hay 3 puntos muy importantes, que es que le hablemos a él de la cirugía de descompresión. Lo primero es esta revisión de la literatura y metaanálisis. Aquí se realiza una búsqueda en Medline, se incluyen 12 series y se dividen los pacientes en 3 grupos después de la trombolisis. Aquí entonces hacen 3 grupos: la terapia de descompresión únicamente, en el segundo grupo terapia de descompresión más angioplastia, y en el tercero únicamente la trombolisis sin remover la costilla. Y lo que evalúan es precisamente la eficacia de remover esa costilla en todos esos pacientes, pero no se especifica el tiempo de intervalo. Aquí están todos, absolutamente todos los estudios involucrados, incluidos, y miren ustedes que el que mejor rendimiento tuvo fue solamente con remover la costilla. Ya el paciente tiene una resolución de síntomas del 95% y tiene una permeabilidad del 98%. La segunda es la plastia, pero tiene menos resolución de síntomas y menos permeabilidad. Y si la costilla no es removida, miren ustedes que apenas el 63% de los pacientes tienen resolución de síntomas con una permeabilidad de apenas el 55%. Entonces, hay que decirle a Arleison que en ese caso, pues sí sería muy bueno lo de la extracción de la costilla. En cuanto a la trombolisis, pues la trombolisis, aquí hay varios estudios. El estudio observacional retrospectivo en 2007, esto fue 114 pacientes que se incluyeron con trombosis por esfuerzo. Aquí se llevaron a trombolisis guiada por catéter con uroquinasa, tenecteplasa y alteplasa, y cirugía de descompresión, y se divide en 2 grupos: uno que inició síntomas menos de 14 días, es decir, temprano, y el que inició síntomas más de 14 días, y buscaban evaluar la eficacia precisamente de esta terapia, que se demostró que los pacientes por debajo de 14 días pues tenían una permeabilidad del 100% de la subclavia, y que aparte de eso tenían segmentos estenóticos muy cortos, de menos de 2 centímetros, teniendo en cuenta que el grupo que era tardío, apenas el 29% pudo ser operado después de esa trombolisis, y que el 100% de esos pacientes que fue hecha más de 14 días, realmente pues todos tuvieron obstrucciones largas de más de 2 centímetros. Otro estudio observacional retrospectivo incluyó 110 pacientes con este mismo diagnóstico, pero en este caso que tuvieran hallazgos de cambios subagudos o postrombóticos crónicos en el Doppler, y se hacen 2 grupos: el de la trombolisis guiada por catéter y venoplastia antes de la descompresión, y la anticoagulación solita antes de la descompresión, y buscaban evaluar la efectividad. Esto fue en el Johns Hopkins, y eso fue en julio de 2003 hasta mayo de 2009. ¿Qué pasó acá? Acá pasó que miren ustedes que las tasas de oclusión con anticoagulación sola versus todas esas intervenciones endovasculares fueron exactamente las mismas, y que finalmente las oclusiones permanecieron prácticamente iguales y no fueron estadísticamente significativas entre los 2 grupos. Entonces, algunos autores nos dicen que, bueno, la trombolisis guiada por catéter como que más o menos téngala en cuenta en pacientes que son edades jóvenes, que se afecte el brazo dominante, que el paciente siga con deseos de usar su brazo con aspiraciones musicales o deportivas, que el paciente no esté dispuesto a perder el 30% de actividad física con ese brazo, porque pues las recomendaciones es que limite ciertos movimientos, que tenga síntomas de menos de 2 semanas de evolución y que no exista ninguna contraindicación, y que el paciente esté dispuesto a aceptarlo. En ese caso se podría, dicen los autores, una trombolisis guiada por catéter. Pero si esto fue solamente un único evento desencadenado por actividad inusualmente extenuante, si la afectación fue del brazo no dominante, si la edad es más avanzada, si los síntomas son de más de 2 semanas de evolución, si tuvo una mejoría rápida luego del inicio de anticoagulación, y si no hay otros factores sistémicos que favorezcan la recurrencia, yo podría favorecer la anticoagulación.
Sin embargo, vámonos entonces a la luz de las guías, y la luz de las guías lo que nos dicen es que realmente en estos pacientes que tienen una trombosis venosa profunda primaria extremidad superior, realmente la remoción del trombo temprana no se recomienda, y es una clase 3 nivel C, y solamente deberíamos usar la trombolisis guiada por catéter cuando tenemos síntomas graves, que aquí pues está incluido obviamente la flegmasia cerúlea dolens. Y por otro lado, pues miren que lo que sí recomiendan ellos es la resección de la primera costilla, obviamente con una clase 2B y un nivel de evidencia C, pues porque lo que tenemos son estudios retrospectivos observacionales. Entonces, Arleyson me dice, bueno, yo ya entiendo un poquitico más, pero ¿y qué pasa si yo no me quiero operar? Porque es que mire que yo estuve leyendo en Google, doctor, y esa cirugía tiene muchas complicaciones. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hablarle del manejo conservador. Entonces, en este caso, recordémosle a Arleyson que finalmente esto obviamente sí tiene pues como algunas complicaciones, pero como ya vimos son, digamos, porcentajes muy bajos, casi que del 1 al 2%, máximo 4%, sobre todo ahora que tenemos pues como un avance en las técnicas quirúrgicas. Pero lo que sí hay que dejarle muy claro a Leison es que finalmente, si usamos solamente anticoagulación o si usamos solamente trombolisis sin hacer la resección de la primera costilla, la retrombosis puede ocurrir hasta en el 33% de los casos. Y por eso es que, miren aquí lo que dicen los autores, que el problema con la anticoagulación es que tiene una tasa alta de discapacidad, trombosis recurrente y síntomas persistentes que se han demostrado en muchos estudios, y que además, pues estos son pacientes muy jóvenes que, a darles una prolongación, una anticoagulación prolongada, pues realmente les va a afectar la calidad de vida. Entonces, lo que dicen los autores es que si definitivamente las tasas son tan altas de hasta el 30%, que miren que los estudios iniciales eran del 58%, pero que con los DOACs ha disminuido, pues realmente dicen ellos que se debe mantener el paciente con anticoagulación indefinida si yo no voy a hacer una extracción de la primera costillas, y pues con la experiencia que hay en ese momento se podrían utilizar los DOACs. En cuanto a ese manejo conservador, también es importante pues hacer todos estos programas de ejercicios, de stretching pues o estiramiento de los escalenos y los pectorales, de fortalecer el romboides y los trapecios, de hacer ejercicios de hombro, de hacer alineamiento de cabeza y pelvis y ejercicios de respiración. Y entonces con base en todo lo que hemos dicho, les traigo pues como este mini algoritmo, y es que entonces tenemos el diagnóstico de opérculo torácico venoso por Doppler y por historia clínica, que puede ser oclusivo, puede ser estenótico. Si es oclusivo, entonces va a ser agudo debajo de 6 semanas, va a ser crónico mayor o igual a 6 semanas, y si es agudo, entonces lo más importante, cirugía de descompresión, luego la anticoagulación, en este caso preoperatoria, solamente trombolisis guiada por catéter si el paciente tiene extremidad en riesgo, y como les digo, pues acá algunos autores dicen que también se podría utilizar en centros de experiencia alta, donde tengamos complicaciones hemorrágicas menos del 1% y tengamos la disponibilidad en esos pacientes que ya mencionamos, pero por guías, como les digo, pues lo único sería si tiene la extremidad en riesgo. Y luego de esto sí se recomienda anticoagulación postoperatoria por 3 a 6 meses, que podría ser con DOACs. Si es crónico, no necesito anticoagulación en ese momento, pero se lleva cirugía de descompresión con anticoagulación postoperatoria, y se debe evaluar con seguimiento con Doppler o con venografía control en 2 a 4 semanas, y si persiste la trombosis residual en paciente muy sintomático, puedo considerar la venoplastia. Si es estenótico, entonces dependiendo si es muy sintomático, lo llevo a cirugía de descompresión, o si no, le puedo hacer seguimiento en el tiempo. Si ya lo llevé a cirugía de descompresión, entonces le hago venografía o Doppler control a 2 a 4 semanas, y si la estenosis persiste, podría hacer venoplastia. Siempre, siempre, siempre sin stent, porque recordemos que en estos pacientes el stent se ha usado se ha asociado a fracturas, a oclusiones, a trombosis, y no, pues les ha ido súper mal en todas las series. Y si el paciente ya está normal, pues no necesita más tratamiento. Como conclusiones, entonces, tenemos que el síndrome de opérculo torácico venoso continúa siendo una entidad rara, no solo por su incidencia real, sino también porque hay un subdiagnóstico que se presenta. Como tal, va a representar una fuerte carga de morbilidad para el paciente, por lo que a pesar de su baja frecuencia es importante conocerlo, saberlo diagnosticar y tratar. Y a pesar de la gran controversia y la escasez de datos, el pilar del tratamiento hasta este momento siempre será la cirugía de descompresión. Y es importante manejar este tipo de pacientes de forma multidisciplinaria para la toma correcta de decisiones, teniendo en cuenta que un tratamiento oportuno garantiza excelentes resultados. Y entonces, ¿qué pasó con Arleyson? Arleyson fue llevado a cirugía de descompresión, tomó su terapia anticoagulante, hizo varias sesiones de fisioterapia y ahora quiere romper el récord sudamericano de REM. Y eso era todo lo que les traía para hoy. Juana, ¿me escuchas? Hola, profe, sí.